Buenas tardes, queridos compañeros y profesor Orué. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca de nuestro tema, que es el siguiente: el realismo y el grabado del siglo XIX, siendo los representantes Honoré Daumier y Gustave Courbet, de quienes hablaremos. Además de mencionar la relación del arte que ocurre en Latinoamérica durante el mismo siglo, y a su vez sobre el grabado en Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza. Nuestro grupo está conformado por Solange Martínez y Mauricio Ayala, quien les hablará a continuación. Debe entenderse a esta época posterior a la caída del Imperio Napoleónico como un periodo de cambios intensos que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XIX y se caracterizó por el surgimiento de manifestaciones nacionalistas y por el inicio de las primeras muestras organizadas del movimiento obrero, notoriamente influenciado por la revolución industrial, provocando cambios profundos en las estructuras sociales. Los movimientos artísticos denominados realistas de la Francia de mediados del siglo XIX reaccionaban contra las emociones exageradas del romanticismo, sustituyéndolas por la búsqueda de la verdad de la precisión y encontrando sus temas no en las lejanías del exotismo, el orientalismo, el medievalismo y otros historicismos, sino en la vida cotidiana y los conflictos propios de la revolución industrial y la sociedad de clases. Al estar agotados los presupuestos estéticos del romanticismo, se desecharon o se renovaron. Los que desecharon el romanticismo siguieron la estética burguesa del realismo. Su nacimiento está ligado al ascenso, al afianzamiento de la burguesía y la nueva sociedad urbana originada como consecuencia del desarrollo de la revolución industrial y el consiguiente éxodo masivo del campo a las ciudades. Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponente. Las historias muestran a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etc., por lo cual el autor se documenta visitando los ambientes y lugares, conversando con sus tipos y tomando notas de los mismos, que luego usa en sus obras para que den la sensación realidad que busca. Uno de los artistas más conocidos, o al menos lo son sus obras, es Millet. Sus pinturas sobre campesinos, trabajadores humildes del campo. Es el pintor que mejor logra captar la vida de los campesinos, dentro de todo lo sencillo que les rodea. Millet es un artista del realismo, aunque agrega a sus obras una pequeña gota de idealismo. A pesar de su espléndido trabajo, no es difícil imaginar cómo fue atacado y menospreciado en su momento, ya que esa atracción por pintar a gente de esa clase social no era bien visto por los burgueses, quienes eran los que consumían el arte. El arte del siglo XIX en Latinoamérica expresa los cambios producidos por la independencia de los nuevos estados ocurrida hacia 1810 a 1830. Era lógico que en su desarrollo lento en tierras americanas no existiera el debate de la identidad, la realidad, lo subjetivo, lo nacional, que de suyo comporta una crítica a toda estética anterior. No por eso Latinoamérica se liberó de la influencia europea en el campo del arte. Una parte de los proyectos educativos y culturales en ese momento con fuerte carácter emancipatorio se basó en asimilar y adaptar los principios estéticos de Europa. Hubo que superar siglos de historia colonial, construir el Estado independiente, superar el esclavismo y el feudalismo. Acceder a la modernidad estimula el valor de lo nacional en sociedades herederas de castas, diversidad étnica y multiculturalidad. Las naciones nuevas enfrentaron el trabajo de inventarse, de crear un imaginario de lo propio. Por eso la literatura nacida con la independencia, por ejemplo en su ruta hacia el modernismo, conforma un manifiesto estético y cultural de exploración hacia lo universal que asienta lo particular, lo propio. Además, hay que resaltar que en Latinoamérica el realismo se enfocó en resaltar las costumbres autóctonas de cada región. Así también abordó los problemas sociales en las emergentes ciudades latinoamericanas, con un tono melancólico y desencantado en la mayoría de las obras, y una gran sensibilidad hacia los vulnerables o desprotegidos.
Gustave Courbet fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo, comprometido activista republicano y cercano al socialismo revolucionario. Estudió en la Academia Suiza las obras de los principales representantes de las escuelas flamencas, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. El realismo de Courbet, fuertemente influido por los ambientes revolucionarios del siglo XIX, era una protesta contra la estéril pintura academicista y los motivos exóticos del romanticismo. En sus inicios se dedicó a la pintura de paisaje, especialmente en los bosques de Fontainebleau, y realizó retratos con algunos rasgos románticos, pero a partir de 1849 es decididamente realista. Escoge temas y personajes de la realidad cotidiana, pero su mayor innovación es la elección de temas costumbristas como motivos dignos de los grandes formatos, que hasta entonces se reservaban a temas elevados, como temas religiosos, históricos, mitológicos y retratos de las clases altas. Reivindicaba la honestidad y capacidad de sacrificio del proletariado y afirmaba que el arte debía plasmar la realidad. Recordemos que el realismo no es mimetismo. No hay que entender el realismo como un intento de imitación fiel de lo real. Se trata de tomar por objeto a la realidad del mundo que le rodea. El pintor desea plasmar las costumbres, las ideas, el aspecto de su época, pero destacando su propia individualidad. El realismo de Courbet es fuertemente influido por los ambientes revolucionarios del siglo XIX. Era una protesta contra la estéril pintura academicista y a la vez los motivos exóticos del romanticismo. Como mi compañero explicó anteriormente, este movimiento, surgido como reacción a los excesos románticos, tuvo una profunda influencia en toda Europa, ya que al estar estrechamente vinculado a los movimientos sociales, intentó captar la vida del pueblo sin falsos idealismos. La dignidad del trabajo, la vida familiar, la vida cotidiana del campo y las ciudades fueron los temas que más sobresalieron. De esta manera, el grabado, la expansión de la imagen impresa, invadirá la mayor parte de la vida cotidiana de las ciudades, desde la producción de imágenes a gran escala hasta la impresión de periódicos, revistas, la ilustración de libros, etc., ya que el trabajo del ilustrador y grabador era considerado como el único testimonio gráfico que informaba sobre los sucesos que ocurrían en el mundo, porque fácilmente podían llegar a las masas de una manera más rápida. Honoré Daumier nació en el año 1808. Fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista. Cuando iniciaron el romanticismo y el realismo, dio inicio a su carrera de artista, realizando varios trabajos en xilografía y abordando la ilustración de anuncios publicitarios. En 1828 comenzó sus primeras litografías para el diario La Silueta. El hombre obtuvo renombre por sus grabados y dibujos llenos de sátira y crítica social. Daumier se destacó por la ingeniosa y buena interpretación de acontecimientos y modo de vida de su época, además de ser el primero que utilizó los medios de comunicación como soporte artístico. Fue quien afiló a conciencia su lapicero para sacar a luz todos los abusos que se cruzaban en su camino, sin importar el rango o estatus de sus víctimas. En 1832 le costó cara una caricatura del rey Luis Felipe, que iba a ser publicada en el semanal satírico La Caricature, bajo el título Gargantúa. De hecho, el objetivo preferido, al que más crítica lanzó, fue al rey, que era ambicioso y amante del lujo y la opulencia. En la litografía aparece como un gigante glotón sentado en una silla con orinal en la Plaza de la Concordia de París, recibiendo como alimento los impuestos del hambriento pueblo. Esta estampa le valió 6 meses de cárcel a Daumier. La obra fue confiscada por la policía. Tanto Daumier como el director artístico de la publicación y el impresor fueron procesados. A continuación podemos observar 2 obras más trabajadas por el artista. En ellas podemos observar claramente la influencia del realismo en su época.
y lo directo que son los temas que aborda sobre acontecimientos que ocurren en su entorno social. A continuación entraremos en el grabado paraguayo. Durante la Guerra de la Triple Alianza es cuando surge el grabado popular, la imagen urgente de frente de batalla, como otra arma de lucha y de defensa. Podría decirse que aquí es donde se constituyó una primera manifestación de un grabado propiamente nacional. Las silografías, como las del Cabichuí y del Centinela, expresan la circunstancia del ejército paraguayo en batalla. El primero de los dos mencionados era bilingüe, español-guaraní. Cabe mencionar que durante la guerra tuvimos 4 periódicos: El Centinela, Cabichuí, Cacique Lambaré y La Estrella. Teniendo así con estos una facilidad de obtener una imagen gráfica y periodística que comunica los acontecimientos en forma resumida, bien expresiva y directa. Aquí el grabado no era visto con un enfoque artístico, sino que era más bien de forma utilitaria, a modo de informar al resto del pueblo los sucesos de contienda. Algunos con contenido satírico, que ridiculizaban al enemigo, pero en su mayoría tenían además la finalidad de animar el espíritu guerrero de los soldados y también exaltar los sentimientos patrióticos. Hay que tomar en cuenta lo que lo hace un verdadero punto de partida como grabado paraguayo, es su intención de crear formas propias de expresar la historia, sobre todo por hacerlo en medio de las dificultades del tiempo y materiales, ya que empezó a escasear el papel y la tinta, con tal de informar eficazmente la situación social al mayor público posible. Finalmente, posterior a este periodo, el grabado empieza a tomar otro rumbo, ya yendo por un camino más artístico y expresivo. Así, compañeros, damos por finalizada la exposición. Gracias por escuchar. Ahora abrimos un momento para debatir entre todos y aclarar algunas dudas que puedan haber.